A la hora que dispongan, ya. No, adelante. Tú eres Xochitl Galvez. Ella es la guayara, me informa que las estrellas son muy ¿Sabe que no vino el niño? ¿Quiere que vaya el suyo? y también lo hiciste cuando no estaba yo en el grupo con mi niña. ¿Cómo le vas a fallar a mi niña, Xochitl? No, de 8 días, informe. No, de 8 días. Muy mucho, exactamente. Hola, muy buenos días. Le agradezco a los medios de comunicación, a mis compañeros. Como ustedes saben, el tema de derechos humanos sigue muy complicado. Cada día siguen saliendo cosas nuevas y seguimos nosotros con lo mismo, en el sentido de que no podemos permitir tener una institución tan importante en el país con esta repercusión en el prestigio. Por lo tanto, le paso el uso de la voz a nuestra compañera Kenia López Rabadán para platicarles sobre este asunto. Gracias, coordinador. Es muy lamentable todo lo que hemos sabido después de la muy desafortunada toma de protesta con jaloneos, gritos, pancartas de la presidencia de la CNDH. Es obvio que han destruido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hoy a lo que venimos aquí es a apelar a la razón, a que el grupo parlamentario de Morena reconozca que se equivocó, a que el presidente de la República reconozca que no se puede seguir permitiendo esto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy traemos a ustedes dos documentales. Claramente permiten ver que la señora Piedra mintió, que cuando se generó la convocatoria por parte de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia a mandato de la mesa directiva, se establecían los requisitos de ley y, por supuesto, lo primero que tendría que ser un aspirante a cualquier cargo en este país, lo primero que tendría que hacer es pensar si cumple o no con los requisitos legales. Y evidentemente la señora Piedra hoy sabemos que no cumple con los requisitos legales siquiera para aspirar a venir al Senado y buscar dirigir la CNDH. No lo supimos nunca hasta la semana pasada. ¿Y saben por qué no lo supimos? Porque la señora mintió en la documentación que presentó al Senado de la República. Aquí podemos ver claramente, esta es la carta que todos los 56 aspirantes presentaron a los 128 senadores. En ella podemos ver 7 puntos que la ley establece para quienes aspiraban a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claramente la carta dice, va dirigida, por supuesto, a las comisiones de dictamen, y dice, por medio del presente documento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Y firma la señora Rosario Piedra Ibarra. Esta firma está atestada porque evidentemente por transparencia es un dato personal, pero este oficio, esta carta, esta mentira la tienen todos los integrantes de las comisiones de dictamen. Todos los senadores y senadoras fuimos engañados. Es increíble que a propósito de la violación a la Constitución, de las lamentables escenas que se vivieron la semana pasada, hoy hayamos descubierto, por cierto, a través de trabajos periodísticos de los medios, hay que decir la verdad, es que esto que ella nos vino a decir es una mentira. No le mintió a un partido político, no le mintió a una comisión de dictamen o a las 2 comisiones de dictamen, le mintió al Senado de la República. Es obvio que no podemos permitir que esto suceda. Por eso hoy nuevamente decimos, Morena debe de reconocer el error
que cometió la semana pasada. Y la señora Rosario Piedra debe de renunciar al cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solo porque se robaron 2 votos en su elección, no solo porque violaron la Constitución, sino además porque ella le mintió a los senadores de este país. Mi compañero, el senador Antonio, nos permitirá, él es nuestro representante ante el INE, nos permitirá ampliar esta segunda prueba documental. Claro que sí, gracias a todos los medios, muy buenos días. Y efectivamente, cada día que avanza, vemos más y más irregularidades en este proceso de lo que es los derechos humanos. Tristemente, quien nos debe de defender, pues está una vez más mintiendo. Y uno de los requisitos que se tiene que tener es en base al artículo 9, su fracción 4, donde dice y que se especifica: el titular de la Comisión de Derechos Humanos no debe de desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político un año antes de su designación. Ya lo comentó la senadora Kenia, ella juró bajo protesta de decir verdad y una vez más están mintiendo. Y aquí tenemos las pruebas claras y contundentes que está certificado ante el Instituto Nacional Electoral. Y quiero decirles que la señora Rosario Piedra es consejera nacional de Morena desde el año 2015 hasta este año, octubre del 2019. Por lo tanto, aparte de que nos robaron los votos, por supuesto que no cumple con la ley y no cumple con la Constitución. Aquí están las hojas certificadas en donde aparece el nombre de las y los consejeros de Morena, y precisamente aquí aparece el nombre de la consejera nacional María del Rosario Piedra Ibarra y está certificada en la hoja número 28. Por lo tanto, una vez más, la cuarta T, que su gran lema era no robar, no mentir, no traicionar, pues hoy simple y sencillamente están mintiendo. Esta cuarta T, que en lugar de ser cuarta T, más bien es una gran destrucción de las instituciones y que queriendo imponer, pues tristemente, su voluntad. Seguiremos y estaremos haciendo los procesos jurídicos para que esta señora no esté en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senador Madero. Pues les iba a decir buenos días, pero creo que no son tan buenos, porque en nuestro país estamos enfrentando pues procesos muy desasiados de apropiación y cooptación de los órganos constitucionales por parte de la expresión del presidente Andrés Manuel y de su partido. Cuando lo pueden con votos y si no hasta sin votos, tratan de cooptar todos los órganos y poner apuros incondicionales. Ya presentamos una demanda de amparo por este tema, pero lo que quiero yo compartirles es que en mi última intervención que tuve en la tribuna, solicité oficialmente a la mesa directiva una información y le dije cuántas personas estábamos registrados como asistentes, cuántos sobres se entregaron y cuántos se retuvieron por servicios parlamentarios, cuántos votos se contaron y qué otro tipo de materiales encontraron. Y esta es la respuesta que tengo firmada, oficial, donde me dice que fueron 118 los que estaban registrados en el tablero electrónico. Todo esto es pertinente porque acuérdense que son 76 votos, deben equivaler a 2/3 partes de los senadores presentes. Entonces, en lista de asistencia 118. Sobres no entregados 10. ¿Qué quiere decir esto? Que se entregaron 118. Somos 128 senadores, no se entregan 10. Entonces, en el tablero 118, entregados sobres 118. ¿Cuántos contabilizó la mesa directiva? 114.
materiales distintos a las cédulas computadas que fueron depositados en la urna 2. Y este es el argumento que esgrimen, que alguien depositó un papel en vez de un voto o una hoja en blanco en vez de un voto. Esto confirma que eran más de 114 personas las que estaban presentes. Mínimo 116, lo más probable es que fuéramos 118. Y en ninguno de los casos 76 votos que obtuvo son mayoría calificada. Por esto, este nuevo documento que solicité oficialmente y que está rubricado por el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Salomón Jara, también formará parte de los testimoniales que haremos acompañar para evidenciar que esto es un fraude a la ley y que tiene muchas consecuencias jurídicas, políticas, de convivencia, de confianza, que se rompieron muchas cosas el pasado 12 de noviembre y que la sociedad está reclamando que se le regrese a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su independencia y su autonomía y que no se persevere en esta cooptación con este agandallamiento de puros cuates, puros incondicionales en todos los nombramientos que hace Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto. Gracias. Gracias, compañeros. Informarles que el día de ayer los y las senadoras del Partido Acción Nacional presentamos formalmente un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Son varios los argumentos, va a estar público el documento, pero se concentran en tres aspectos principales que ya habíamos impugnado primero ante el Senado y que hoy vamos ante la justicia, en este caso electoral. Un primer argumento tiene que ver con el derecho a acceso a la justicia que fue negado. Nos negaron defendernos ante un acto ilegal. La negativa vino del Senado de la República y eso no se puede permitir y por lo tanto pedimos que la justicia proteja nuestro derecho. El segundo es el derecho al voto que tenemos cada uno de los senadores. Tenemos un derecho a desempeñar nuestro cargo. Si en nuestras funciones está establecido como derecho elegir a él o la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no nos pueden coartar con un procedimiento ilegal el derecho a esa elección. Y así se hizo en el procedimiento que tuvimos. Y tercero, la violación del derecho a la participación política de los ciudadanos a través de su representante. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí representamos a ciudadanos y ese ciudadano vota, ya sea de manera directa o indirecta, para que el legislador asuma sus funciones. Y al negarle al legislador que representa al ciudadano el poder ejercer sus funciones, se le está violando un derecho directamente al ciudadano. Esto dentro de otros argumentos que estamos manejando, como violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un procedimiento novedoso el que se está intentando, pero estamos confiados en que la justicia, en este caso electoral, por la violación de nuestros derechos político-electorales, nos va a proteger y poder entonces tumbar el procedimiento ilegal de nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta es una parte de la estrategia legal. Vamos a intentar todas las vías que nos da nuestro marco jurídico. Esta es la primera, digamos, ya externa, ¿no? Fue ante el Senado primero, ahora es el juicio de protección de derechos políticos. Vamos a presentar un amparo indirecto en los próximos días, que lo estaremos informando, y finalmente seguramente estaremos presentando un procedimiento, un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cada caso iremos informando, pero hoy informarles que el día de ayer formalmente los y las senadoras del PAN presentamos juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Finalmente, sumarme a las voces de los compañeros y mandar un mensaje muy claro a Morena y al presidente. Dice el presidente que somos intolerantes con Rosario Piedra. Y la respuesta es muy clara. No, señor presidente, no somos intolerantes, pero no vamos a permitir un fraude a la ley. La señora Rosario Piedra Ibarra no fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa es la realidad.
no logró los votos que la Constitución establece. Está usurpando el cargo de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por lo tanto vamos a ir hasta la última instancia legal para tumbar este procedimiento ilegal y recuperar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque el día de hoy Morena mató la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve porque no tiene autoridad moral y la única fortaleza que tiene una Comisión Nacional de Derechos Humanos es precisamente moral, no legal. Muchas gracias. Si nos permiten, podemos pasar al apartado de las preguntas. Les pregunta, primera instancia, Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. Si me ponen el micrófono muy alto. Por lo que oigo, si no se logra un acuerdo de reposición del proceso, el PAN no le va a dar vuelta a este problema que genera el Senado. Y se lo pregunto, senador Curi, porque en la agenda del Senado hay al menos 26 nombramientos que están pendientes, ya incluyendo los 6 del Consejo Consultivo de la CNDH y una renuncia del mecanismo contra la tortura que tiene que pasar por aquí. Son 26 nombramientos que requieren las 2/3 partes del Pleno. Y quisiera saber, algunos, por ejemplo, son del INAI, otros son de la Fiscalía General de la República. Quiero saber cuál va a ser la posición de Acción Nacional en estos posteriores días en que el Senado ya tiene que desahogar esos nombramientos y que requiere forzosamente del acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Gracias. Mira, en lo que se refiere a la presidenta, es una presidenta espuria. Es una presidenta, como ya lo comentó Damián y mis compañeros, no tiene ninguna legitimidad. Y lo que se necesita para ello, que dicen que es una activista social, pues lo primero que debe tener un activista social es cumplir la ley, y ella no la cumplió. ¿Y cómo vas a pedir que se cumpla la ley cuando tú no la has cumplido? Por supuesto que eso no lo vamos a dejar nunca. Y luego ya demostramos, como lo comentó Toño, pues que sí mienten, que sí roban y que sí hacen trampa. Por lo tanto, tendremos mucho cuidado en los siguientes nombramientos. Y ojalá podamos tener la posibilidad que en los siguientes nombramientos, por el bien del país y por el bien de este Senado, tengamos las mejores personas y no la escuela del cuatismo que ha sido lo recurrente durante todo este año. Es decir, para que me quede claro, la posición irreductible del PAN en el tema CNDH no va a frenar el proceso legislativo de otros nombramientos, incluyendo algunos que tengan relación con la CNDH. Por supuesto que no, dependiendo en cómo venga este mecanismo y que sea un mecanismo abierto, transparente y que sean los mejores perfiles que debemos de tener. Lo que sí les puedo decir es que lo dijimos el primer día que hicimos la rueda de prensa cuando los cachamos, es que esto íbamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y Kenia, que es la presidenta de esta comisión y parte fundamental de este grupo parlamentario, así lo ha hecho y así lo va a seguir haciendo, con el acompañamiento de todos nosotros. Gracias. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Gracias. Preguntarles, conforme han pasado los días, vemos que en primer término gobernadores dijeron que no van a acatar las recomendaciones de la señora Piedra. Ya se sumaron alcaldes y todas estas renuncias en cascada en los organismos, digamos, que pues coadyuvan en la comisión. ¿Cómo dejan a esta comisión? Es decir, si de por sí ya no eran vinculantes las recomendaciones, pues ¿qué pasará ahora que pues hay una abierta rebeldía al asunto? Justamente ese es el problema de llegar con una votación que viola la Constitución, que se roba 2 votos, que miente al Senado de la República. La magistratura moral de la CNDH está basada en eso, en la ética, en la moral, en el bien ser. Por eso es que hay gobernadores y alcaldes que hoy han dicho no vamos a acatar sus recomendaciones porque, ojo, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos en México y en los estados de la República no son vinculantes, esto es, no son obligatorias, no es como la resolución de un juez o de algún tribunal, sino emiten recomendaciones en la lógica en la que la fuerza moral de la Comisión hace que las autoridades vean que violaron, vean en qué se extralimitaron y entonces corrijan.
¿quién en este país va a preocuparse de la recomendación que emita una presidencia que le mintió al Senado, que ante el robo en el Senado de la República no dijo nada, que no obstante a 1 metro de la presidenta había 14 senadores de Morena y el senador Madero, y ni siquiera volteó, es un tema de verdad increíble, y por eso es que nosotros seguiremos apelando a la cordura y a la razón y a la ética y a la honorabilidad de los senadores de Morena para que esto que ha pasado se recomponga, y a ella específicamente para que por honorabilidad renuncie a este cargo. El senador Damián ha explicado muy bien el JDC que nosotros hemos interpuesto. Vamos a interponer, como bien lo ha dicho, en otras instancias. Vamos a interponer un amparo, vamos a interponer probablemente un innominado. Lo que sí quisiera yo permear a los compañeros de los medios es que para que nosotros lleguemos a las instancias internacionales, necesariamente debemos de agotar las instancias locales. Es muy complicado, han visto algunos amparos que ni siquiera se han recibido, que se han desechado, pero necesitamos esas respuestas, que se acepten o que no se acepten, que les den entrada y en su caso que se discutan y en su caso que se resuelvan o no, para acudir a las instancias internacionales protectoras de derechos humanos. Eso es prioritarísimo. Por supuesto que vamos a acudir a la CIT. Es necesario que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en términos de derechos humanos en este país. Y si no hay cordura en el Senado de la República, y no hay cordura en la Presidencia de la República, y no hay cordura en la Presidencia de la CNDH, el mundo debe saber cómo estamos viviendo los derechos humanos en este país. Porque este país lo que necesita es una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte, que le dé resultado a los millones de mexicanos que hoy no saben si van a regresar a su casa por la inseguridad que se vive. Ojalá y de verdad, apelando tanto a los senadores de Morena como a la propia señora Piedra, ojalá y se pueda recomponer esto que tanto daño le ha hecho al Senado de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las instituciones en este país. De hecho, ante la situación que plantean ya alcaldes o gobernadores de desatender las recomendaciones, Ricardo Monreal pues dice que en todo caso están los juicios políticos, es decir, pues ya también viene el amago por parte de la mayoría. Pues sería muy bueno que empezara el coordinador de Morena con el juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque que yo recuerde no atendió la recomendación de estancias infantiles. Y ni siquiera quisieron que viniera a comparecer. Y atacó a la comisión actual por hacer su trabajo. Hoy, en estas incongruencias de la vida que presenta Morena, pero que cada día más se van desenmascarando, pues quieren hacer ver como que hay un acto indebido. No, señores, a ver, ya lo dijo aquí la compañera Kenia, ya lo hemos dicho varias veces. La única fuerza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es su credibilidad moral. Es una magistratura moral. Hoy no tiene calidad moral. Entonces, pues por más que emita recomendaciones, pues seguramente se le contestará, en fin, pero no va a tener la fuerza para hacerlas valer. Entonces, al senador coordinador yo le diría que el mismo artículo 102 establece los requisitos para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué creen? Establece 2/3 partes de los votos del Senado. Y esos no los logró Rosario Piedra. No es ella titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está usurpando el cargo. Es ilegal, fue fraude lo que cometieron ahí. Y por lo tanto, pues es solo de esperarse que cada vez más personas rechacen sus recomendaciones. Creo que es momento de reconocer el error, de reconocer que no sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos así de señalada y de corregir y nombrar a alguien que sí pueda tener un desempeño a la altura que merecen los mexicanos. Muchas gracias. No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes.
Dale, Kenia.